Bueno, toca en este vídeo hablar del procedimiento escogido por el gobierno para reformar la Constitución. En cuanto a este punto, lo primero que quiero destacar es que el grupo que desde el gobierno y desde posiciones cercanas a él impulsa la reforma constitucional se siente lo suficientemente capaz y preparado de llevar adelante por sí solo, es decir, sin el concurso de otros, una operación tan delicada como esta. ¿Por qué motivo lo hacen? ¿Por qué motivo tienen esa sensación de absoluta confianza? Simplemente porque ya lo han hecho antes. 2 veces en menos de 5 años y ahora, después de 17 años de descanso, entre comillas, de esas mentes tan inquietas, piensan que aquellas habilidades adquiridas, que hoy permanecen dormidas y desaprovechadas, deben ponerse en acción. Me parece que como argumento para reformar la Constitución, por lo menos como un argumento oculto, es un argumento bastante pobre que habría que desechar. Estas personas, los reformistas o los partidarios de la reforma, conocen el procedimiento, lo conocen bien. Ellos piensan que pisan terreno conocido y que nadie mejor que ellos sabe cómo reformar una Constitución. Yo creo que se equivocan por 2 motivos. Primero, porque nuestra Constitución no tiene el mismo valor que tenía antaño. A lo largo de casi 2 décadas, la Constitución de Salta ha venido creciendo y ganando en importancia y en centralidad, aun cuando los titulares del poder político no hicieran gran cosa para que eso ocurriera. Y en segundo lugar, porque nuestra sociedad ha cambiado profundamente en estos últimos 20 años. Definitivamente no es la misma sociedad que era antes. Aún frente a estas 2 realidades tan visibles y tan importantes, los reformistas creen que para reformar basta con aplicar el mismo procedimiento de antes, la misma receta, y que no debemos detenernos frente a lo que ellos creen son simples detalles, como la mayor madurez e información de nuestros conciudadanos. Pienso que en materia de procedimiento, el gobierno o los impulsores de la reforma han cometido por lo menos 4 errores bastante graves que voy a intentar identificar y comentar aquí. El primer error que cometen en materia de procedimiento es el de anunciar una fecha de elecciones para convencionales constituyentes aún antes de que la ley que declara la necesidad de la reforma haya sido debatida y sancionada por la legislatura. Esto no ha pasado nunca. Comporta, a mi juicio, una inadmisible presión sobre los legisladores y sobre la ciudadanía. Por otra parte, hacer coincidir el calendario normal de elecciones de los poderes constituidos con la elección del poder constituyente es otra irregularidad muy grave, puesto que si las fechas son las mismas, las boletas y las urnas son las mismas, la campaña también será una sola y no habrá en ella más que confusión entre unos objetivos y otros, una superposición visible de discursos, de estrategias, de candidatos y de propuestas. Es decir, de lo que se trata es de montar una ceremonia de la confusión en la que, por supuesto, los únicos beneficiados sean ellos. El segundo error es dejar caer por su peso la idea de que la elección de los convencionales constituyentes debe llevarse a cabo aplicando el mismo sistema electoral distorsivo y tramposo que rige actualmente en la elección de diputados provinciales, cuando la propia Constitución de Salta, en su cláusula transitoria 14ª, habilita a la legislatura provincial a modificar el sistema de elección de diputados provinciales y por tanto el de convencionales sin necesidad de convocar a unas elecciones constituyentes. La legislatura, o para mejor decir, los legisladores afines al gobierno, al no hacer uso de esta facultad que, como ya digo, está perfectamente enunciada en la Constitución, lo que nos vienen a decir es que en la elección de convencionales constituyentes no habrá equidad entre territorios y que el voto de los ciudadanos de pequeñas poblaciones y de departamentos escasamente poblados tendrá más valor que el voto de aquellos ciudadanos que residen en los centros urbanos más importantes. Es decir,
que si la legislatura no decide que la elección de constituyentes se lleve a cabo en base a un sistema electoral de circunscripción única, que es la aspiración de muchos sectores políticos de Salta, un sistema en el que el valor del voto sea exactamente igual en todo el territorio, que sería lo más justo, por supuesto, el mensaje que se está trasladando a los ciudadanos es el de que la elección de constituyentes se hará de una forma que beneficie a las élites políticas y partidarias, que beneficie a las pequeñas oligarquías territoriales y que por ende perjudique a los ciudadanos. Es evidente que quienes pretenden reformar la Constitución no quieren salirse de este guión procedimental porque la aritmética tramposa del actual sistema electoral les resulta sumamente favorable. Es decir, no conviene cambiarla. Y de eso hay que darse cuenta. El tercer error que quiero apuntar aquí es, por supuesto, la ilusión del referéndum, que no expresa otra cosa que el miedo que los políticos profesionales y los aficionados a los juegos del poder tienen a la libre expresión de los ciudadanos. Que alguien nos explique, por favor, por qué el gobierno y sus legisladores no quieren convocar a una consulta popular sobre la oportunidad, conveniencia y contenido de la reforma constitucional. ¿Por qué se niegan a hacerlo? ¿Qué es lo que temen? Que nos lo digan, por favor. Es 1000 veces preferible movilizar al electorado para que se pronuncie sobre un asunto político de la máxima importancia que convocarlos a elegir unos convencionales a los que los aparatos partidarios y los políticos poderosos pueden manipular a su entera voluntad cuando quieran. El miedo al referéndum no es otra cosa que el miedo a la democracia. Pero así como se ha eludido la vía del referéndum, los reformistas han eludido también la vía de las consultas con la oposición. Y aquí voy a señalar el cuarto error. La reforma de la Constitución, igual que lo que sucede con la reforma de algunas leyes fundamentales, supone el cambio de las reglas de juego, de las reglas más importantes. Y para cambiar las reglas del juego se requiere que todos, repito, todos los jugadores estén de acuerdo en el cambio, pues si ocurre lo contrario, es decir, si algunos, por pocos o insignificantes que fuesen, no están de acuerdo y ni siquiera se les ha dado la posibilidad de opinar, la reforma que resulte será siempre una imposición de las reglas de unos sobre otros, en la que se presume siempre que el cambio va a beneficiar solo al que lo propicia. Después de que el gobernador de Salta decidiera convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar este proyecto en particular, muchos han hecho oír su voz y es previsible que otros grupos, quizá más numerosos, se hagan escuchar también. Esto, por supuesto, es muy bueno para la democracia y es muy bueno para el proceso de reforma constitucional. Pero el que muchos opinen y hablen no quiere decir automáticamente ni que hayan sido consultados, ni que participen del proceso con las debidas garantías. Para eso se requiere una coordinación generosa y se requiere de una política con amplitud de miras para que todos sin exclusión puedan participar en las discusiones previas. Ya digo, con plenas garantías de igualdad y no discriminación. Desde este punto de vista, la falta de respeto al pluralismo social e ideológico inmanente de la sociedad salteña es muy visible en el procedimiento escogido por el gobierno de Salta para reformar la Constitución. Nuevamente les agradezco a todos la atención que me han dispensado y será hasta la próxima cita en el cuarto y último tema de esta serie. Muchas gracias.